Buenos días. Buen día. Buenos días. Gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez. Soy catedrático en el Departamento de Español de este recinto y editor de las dos revistas que vamos a estar presentando hoy. Esa no es la revista, esa soy yo. Que vamos a estar presentando hoy por primera vez para este público, para el público de Humacao, porque estas son las dos revistas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Un aplauso para ustedes, para iniciar el día de hoy. Como le digo a mis estudiantes, esto es una actividad que hemos planificado para que dure 1 hora, así que los estudiantes puedan tener tiempo un poquito antes o después de las 11:30 para hacer su almuerzo. El recinto de Humacao es uno de los pocos recintos, de los 11 recintos que hay en la Universidad de Puerto Rico. Yo estaba el primer día de clase preguntándole a mis estudiantes cuántos recintos hay. Ellos no sabían. Yo dije, pero eso es lo primero que tienen que explicar, que hay 11 recintos. 3 de ellos se llaman los recintos históricos. El recinto de Río Piedras, el recinto de Mayagüez y de Ciencias Médicas. Y después se crearon los recintos, los colegios estos regionales, que hoy se llaman recintos. Todos llamamos recintos, que son 8. Okay. Eso que escuchan es nuestra banda que practica todos los martes y jueves, por allá. El recinto de Humacao es el más antiguo de los nuevos recintos. Así que de los 8, Humacao es el más antiguo. Y como una anécdota, cuando pasó el huracán María, fue el recinto de más pérdidas. El segundo recinto de más pérdidas de los 11 fue Bayamón, con $19 millones en pérdidas. Humacao registró $31 millones en pérdidas. Se fue el complejo deportivo, se fue prácticamente el techo del teatro y se fue la biblioteca. Y sin embargo estamos acá todavía vivos haciendo. De los 11 recintos, si quitamos los recintos históricos, Humacao es el único recinto de los 8 recintos que tiene 2 revistas, no una, tiene 2. Su revista más antigua se llama Exégesis. Esta revista tiene más de 33 años. Y como es la revista de la Universidad de Puerto Rico, es una revista con un interés multidisciplinario, o como hoy llamaríamos transdisciplinario. Así que las diferentes disciplinas siempre se recogen en la revista Exégesis. La segunda revista de Humacao es Quadrivium. Quadrivium es más joven que Exégesis. Quadrivium tiene 20 y pico de años, 23 años, y es la revista del Departamento de Español de la UPR de Humacao, por lo tanto una revista de interés de literatura hispánica. Y hoy vamos a presentar una presentación de las 2 revistas. Bien, tengo que primero dar la bienvenida a los estudiantes, que son los más importantes. Sin universidad no hay estudiantes y sin estudiantes no hay universidad. También dar la bienvenida a los colegas de diferentes departamentos que nos están acompañando y dar la bienvenida a los directores de diferentes departamentos y diferentes organizaciones que nos acompañan. Hemos pensado que vamos a comenzar con la revista Exégesis y para eso vamos a tener 2 presentadores. El doctor Rafael Díaz, catedrático, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales, va a hablar de la revista Exégesis, y la doctora Grullón va a hablar de la revista Quadrivium. Ahora, quiero hacer una pequeña salvedad que es muy importante. Ambos son números especiales. La revista Exégesis es un número especial porque es un número monográfico. ¿Qué significa monográfico? Que gira en torno a un mismo tema. Y ese tema se llama deporte y academia. Así que son 2 disciplinas o 2 facetas de la vida, el deporte y la academia, que normalmente no se unen, pero los griegos la unieron, ¿verdad?
Así que Rafael propuso hacer un número especial sobre el deporte y la academia, y este número es solamente sobre esto. El número de la revista Quadrivium también es un número muy especial, muy especial, porque por primera vez en la historia del sistema de la UPR, hasta donde yo sepa, se van a unir dos revistas de dos recintos distintos. Se está uniendo la famosa revista de estudios hispánicos del Seminario de Estudios Hispánicos Federico de Onís con la revista Quadrivium. O sea, que la revista Quadrivium de la UPR Macao se está uniendo aquí a la revista de estudios hispánicos de Río Piedras. Y esto es muy bueno y es un honor para nosotros. Y en este caso se unen para rendirle homenaje al que es considerado el escritor vivo más importante de Puerto Rico, Luis Rafael Sánchez, que para los estudiantes sepan, es de Macao. Dio clase aquí brevemente en este recinto. Y en la biblioteca de nuestro recinto está toda su colección de teatro que él donó y otras cosas que él ha ido donando con el tiempo. Y hay una propuesta hace años sometida sobre la mesa para que este teatro lleve el nombre de Luis Rafael Sánchez. Los argumentos es que como está vivo no se puede todavía nombrar, pero sabemos que eso no siempre es así. Así que las dos revistas que vamos a presentar son estas. Al final voy a dar las gracias a las juntas de cada revista y a las autoridades de cada revista. Comencemos ahora con la revista Excelsior y pido un aplauso para Rafael Díaz. Rafael. Venga. Cada presentador va a tener 10 minutos, 10 estrictos minutos, para que nos digan algo inteligente sobre estas revistas. Como yo soy gente inteligente, sé que lo van a hacer. Rafa, venga por acá. No importa. Tú eres un hombre sabio. Buenos días. Quiero reconocer aquí la presencia de las diferentes autoridades universitarias, colegas de la facultad, estudiantes y visitantes que se reúnen hoy para las presentaciones de las respectivas revistas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Exégesis y Quadrivium. Cuando le propuse al colega y editor de la revista Exégesis, Carlos Roberto Gómez, la posibilidad de hacer un número sobre deporte y academia, a nivel personal lo vi como una reivindicación. Cuando era estudiante de bachillerato allá en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en ocasiones propuse en la Facultad de Ciencias Sociales trabajar proyectos y publicaciones sobre los deportes en Puerto Rico. Aunque hubo algunos colegas solidarios que acogieron la idea, reconociendo que los deportes también tienen cabida dentro de las ciencias sociales, hubo otros y otras que me miraron de reojo, que en ocasiones sacaron o pronunciaron distintos planteamientos sarcásticos y pensaban que era meramente la idea de un estudiante de tercer año de bachillerato que por ser fanático del deporte quería meter o integrar esos temas no gratos a la academia. Hoy precisamente celebramos que estamos rompiendo esas barreras y que estamos reivindicando áreas, disciplinas académicas, tanto de las ciencias sociales como de las humanidades, como vitales para poder entender el deporte en Puerto Rico, en nuestra región del Caribe y en el mundo entero. Precisamente en estos días, en Puerto Rico se debate si debemos participar o no en el Clásico Mundial de Béisbol. Se plantea que si vamos a competir en condiciones desiguales, no deberíamos ser parte de ese gran evento que comienza el mes que viene y que Puerto Rico será una de sus sedes. Inevitablemente,
la condición política de Puerto Rico, su situación colonial sale a reducir. Cuando cuestionamos de por qué el circuito llamado Major League Baseball, o el béisbol de grandes ligas de los Estados Unidos, le ha negado participación a jugadores puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, sin embargo, no ha presentado las mismas restricciones para aquellos jugadores que van a representar al equipo nacional de los Estados Unidos de América. Y ahí es que la revista Exégesis, este número especial de Deporte y Academia, entra para recordarnos que el deporte es político. Reconozco que mucha gente le incomoda cuando hacemos análisis políticos sobre el deporte. Dicen, el deporte yo lo consumo como algo para entretenerme, para relajarme, para desconectarme de los problemas. Sin embargo, cuando nos remontamos a la propia antigua Grecia y entendemos cuál era el rol de esos antiguos Juegos Olímpicos, notamos que sus objetivos eran políticos, que era una manera de cada polis o cada ciudad-estado de la antigua Grecia, a través del deporte, demostrar cuál era la que prevalecía, la que tenía mayor prestigio. Nada más político que eso, o nada más político que el evento que se va a llevar a cabo este domingo 8 de febrero en California, el llamado Supertazón o Super Bowl en el buen castellano, en donde ese partido va a estar precedido, como siempre, por el despliegue de símbolos y aviones militares que sobrevolarán el estadio, pero que a su vez contará con un espectáculo de medio tiempo muy particular y que ha generado controversias y que ha polarizado a una sociedad que de por sí está muy fragmentada en los Estados Unidos de América. Y me refiero a la participación de un artista puertorriqueño llamado Bad Bunny o Benito Antonio Martínez Ocasio. Cuando se plantea la relevancia de esa participación, mientras unas personas lo ven como un supuesto atentado o una afrenta a lo que llaman los valores principales de los Estados Unidos, en Puerto Rico, en el Caribe y otros lugares de América Latina, lo celebramos como una oportunidad para que esa plataforma demuestre que nuestros pueblos en el Caribe y nuestra América con acento en la E también podemos aportar al deporte y al entretenimiento. Este número de Exégesis cuenta con 10 autores, personas que llevan ya un tiempo trabajando, investigando el deporte desde distintas ramas académicas. Quiero empezar por mencionar el artículo de José Encarnación Hijo, dicho sea de paso, hijo de un colega profesor aquí en esta universidad, quien nos cuestiona por qué, a pesar de que en Puerto Rico siempre estamos hablando de deporte, no se ha integrado plenamente al currículo de enseñanza en los estudios sociales. Y no nos estamos refiriendo a los cursos de educación física, que dicho sea de paso cada vez pierden más recursos. Nos referimos a que se integre a áreas como la historia de Puerto Rico, la geografía de Puerto Rico y la enseñanza de otras áreas en los estudios sociales. Conjuntamente con eso, vemos el caso del artículo de Carlos Alfonso Guzmán Colón, quien nos recuerda, quien nos reitera las dimensiones no solo políticas, pero geopolíticas del deporte. Cómo en distintas épocas las disciplinas deportivas han sido utilizadas por países para tratar de competir. Siempre se ha de reducir el caso de la Guerra Fría, ese conflicto de tensión entre los Estados Unidos de América y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada vez que en deportes como la lucha olímpica, la final era entre un estadounidense y un soviético, ambos países lo veían como el conflicto decisivo de una guerra. Quien ganaba se llevaba toda la gloria, quien perdía llevaba una reflexión y en ocasiones una frustración colectiva, porque precisamente se sentía que había recibido una bofetada en medio de esa denominada Guerra Fría. El caso de Carlos Manuel González y su trabajo nos recuerda que en el caso de Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno colonial de los Estados Unidos, en sus primeras décadas utilizó el deporte como una herramienta para americanizar, para mostrar ese lado amigable, entre comillas,
de los Estados Unidos. Ahí es que comienzan a propagarse deportes como el béisbol y el baloncesto. Lo que no necesariamente sabían estos líderes políticos de los Estados Unidos es que eventualmente en Puerto Rico esos deportes los íbamos a hacer nuestros. Y aunque el béisbol es un deporte que sí se creó en los Estados Unidos y geopolíticamente fue utilizado por los Estados Unidos para propagar sus agendas de expansión, hoy día no puede haber béisbol sin el Caribe. Y el Clásico Mundial de Béisbol, que empieza este mes o en marzo, será ejemplo de cómo muchos de los equipos, incluso equipos de Europa como Países Bajos, no pueden competir sin la participación de jugadores de nuestra región del Caribe. El caso del artículo del doctor Fernando Aybar toca una situación que nos apela mucho en el Puerto Rico de hoy. Mientras habemos personas que queremos defender y ver que el deporte puede ser una herramienta de formación, un instrumento de valor comunitario, tristemente el deporte a nivel infantil y juvenil cada vez es más inaccesible. ¿Quiénes aquí nos han topado con la experiencia de que competir en un torneo en el centro de convenciones no solamente equivale a pagar una membresía altísima, pero también hay que pagar un estacionamiento o una empanadilla que quizás cuesta $10, por poner un ejemplo? Fernando Aybar nos invita a reflexionar y a buscar alternativas a esa mercantilización del deporte juvenil, ese deporte que siempre hemos aspirado a que se vea como uno de carácter comunitario. Ahora bien, si bien Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos y carecemos de soberanía política, como muy bien sabemos, sí tenemos pertenencia o membresía en el Comité Olímpico Internacional. Y aunque hay sus tensiones, porque se dice que Puerto Rico supuestamente tiene soberanía deportiva, pero a la misma vez somos incapaces de decidir o de tener el poder de decidir qué atletas pueden entrar, como en tantas ocasiones en las cuales no hemos podido competir con los atletas cubanos en Puerto Rico por decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Aún así, hemos sido capaces de desarrollar nuestra propia geografía del deporte. Si miramos el paisaje deportivo y cultural de nuestro Puerto Rico, vamos a ver la gran cantidad de canchas, de instalaciones recreativas, de parques de béisbol, y cómo muchas de esas instalaciones tienen nombres que rinden tributo a personas que en algún momento nos representaron con el uniforme y las letras de Puerto Rico. Roberto Clemente, Angelita Lim, entre Mónica Puig más recientemente, nuestra primera medallista de oro representando a Puerto Rico. Y hablar de Mónica Puig y de nuestra segunda medallista, que fue Yasmín Camacho Puig, nos lleva también a pensar en el rol y las aportaciones de la mujer deportista. Ahí tengo que remitirme al artículo de Gloria Isabel Hernández López, quien de manera magistral nos pone a reflexionar sobre las represalias que se han tomado históricamente contra aquellas mujeres que han protestado reclamando equidad y mejores condiciones como atletas. Como por ejemplo las softbolistas que nos han representado en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos solamente por su orientación sexual y su preferencia política de estatus fueron rechazadas y criminalizadas por sus propios entrenadores. Y cómo ellas insistieron en que, a pesar de ser atletas y que la gente las veía como una figura que debe unir, seguían siendo personas, seguían siendo mujeres, y retaron esa noción de que las atletas y los atletas en general deben ser sujetos apolíticos. Y hablando de deporte y género, Delia Lizardi Ortiz nos invita a pensar de que, a pesar de que en Puerto Rico hay instalaciones deportivas en distintos municipios y en distintas regiones de nuestro territorio, el acceso por razón de género al día de hoy sigue siendo uno desigual. ¿Dónde practica el equipo nacional de baloncesto masculino previo a un mundial versus dónde practica o entrena el equipo nacional de baloncesto femenino? Y si quedaba duda, el artículo de Elizabeth Rodríguez Caraballo nos recuerda que todavía la cobertura mediática
aunque haya habido avances, sigue siendo desigual por razón de género. De manera que este número de exégesis es una invitación a que todas las personas que estamos aquí vinculadas a la academia, facultad, visitantes de otras universidades y ustedes estudiantes, no tengan miedo en reconocer que el deporte es un tema de estudio. No importa si usted está en ciencias sociales, en humanidades, en áreas de las ciencias de salud, en la kinesiología, la universidad debe responder a los temas y problemas contemporáneos. Y no solamente hablar de deporte o tratar de participar en podcasts en donde lo que hacen es insultarse y gritarse por las preferencias de equipos. Es generar información y aportar a la historiografía del deporte que tan importante ha sido para el desarrollo de Puerto Rico. Que no pasen las décadas y después que salgamos de la universidad o completemos un grado doctoral, no quedemos con el arrepentimiento de que debí investigar más el deporte. Este es el momento y la invitación es a que a partir de este número de exégesis podamos disfrutar y analizar rigurosamente del deporte como institución cultural y de poder en Puerto Rico. Muchas gracias. Rafael, no te vayas. Quiero proponerte algo. Vamos a dedicarle esta presentación al que es considerado el atleta más completo en la historia del sistema de la UPR, Milton Rosario, que murió el año pasado y sobre el cual hace falta una buena investigación. Te dejo eso como un proyecto para que hagamos juntos. Parte de la historia de esta universidad. Parte de la historia de la universidad, porque Milton Rosario fue profesor acá, murió el año pasado, era experto en derecho parlamentario y su vida deportiva está totalmente olvidada. Rafael, gracias por estas palabras. Al final vamos a nombrar a los colaboradores, si hay alguno para entregarle un ejemplar, y si no, tú te encargas de hacerlo, ¿verdad? Un aplauso nuevamente para Rafael. Gracias. Esta revista es la revista Exégesis, pero como dije, no está sola. Quadrivium está acompañada de la revista del Departamento de Estudios Hispánicos, el Seminario Federico Dionisia en Río Piedras. La historia de este número es lo siguiente: hace 2 años se hizo un fiestón de la lengua. Todos los años se hace la fiesta de la lengua en todos los recintos, pero Río Piedras tuvo la idea de unir todas las fiestas de la lengua en una sola actividad y le llamó el fiestón. Y ese fiestón se dedicó a Luis Rafael Sánchez. Río Piedras convocó a todos los recintos, pero el primer recinto que respondió fue Humacao, porque este recinto es el de Luis Rafael Sánchez. Así que el Departamento de Español dijo que iba a participar en el fiestón. Y así muchos recintos se sumaron a esa actividad. Cuando se hizo esa presentación en diferentes recintos, nosotros en Humacao nos dimos a la tarea de reunir los trabajos que se habían presentado en Humacao, y yo, como tengo amistades en otros recintos, llamé a otros recintos y le dije: ¿tú quieres darme ese trabajo? Vamos a hacer un número especial. Y estuve recaudando o reclutando y recogiendo los trabajos hasta que me enteré que Río Piedras estaba haciendo lo mismo. Y como yo conozco al editor de Río Piedras, lo llamé y le dije: Miguel Natter, ¿tú estás armando un número sobre Luis Rafael Sánchez? Sí, yo estoy armando un número también. Tenemos 2 alternativas: cada uno arma su número o hacemos algo que nunca nadie ha hecho. Vamos a unir los 2 números a una revista, y eso es lo que hicimos acá. Unimos los 2 números a una revista. Pero yo le dije a él más: tú tienes los trabajos de Río Piedras, yo tengo los de Humacao, pero tengo los de otros recintos. ¿Por qué no me dejas a mí contactar a todos los recintos, inclusive los que no hicieron actividad, para que nos sometan un trabajo? Y me di a la tarea de contactar a todos los recintos, y de los 10 recintos, voy a sacar el de Ciencias Médicas, 8
de esos recintos participaron, solamente 2 recintos se quedaron fuera. Así que aquí en esta revista no solamente están los trabajos de la UPR en Río Piedras, de la UPR en Humacao, sino de aquellos recintos que también dijeron presente. Diana Grullón, profesora, venga para que nos hable brevemente y nos dé su impresión sobre esta revista. Un aplauso para ella. Es de la Facultad Joven del Departamento de Español, que ya está haciendo pues está renovándose. Diana, por favor. Buenos días. Buenos días. Hoy en esta presentación histórica de la colaboración entre nuestras revistas académicas, destaco solamente algunos críticos que llamaron mi atención. Esta publicación abre con la conferencia magistral de la doctora Mercedes López Baral, titulada La poesía encubierta de Luis Rafael Sánchez. Desde el inicio nos delinea las características que definen el corpus literario del autor. Nos advierte que a lo largo de su obra, Sánchez afirma la puertorriqueñidad con un claro compromiso con nuestra lengua puertorriqueña y nuestro mestizaje. Su trabajo también enlista una serie de instancias en las que el escritor se enmascara de poeta o bien se devela abiertamente en su literatura convertida en poesía, cito, no solo por las metáforas, sino sobre todo por el tono. Pero también provee las claves de esta poética sanchesca, como, cito, la fuerza narrativa que atrapa al lector y una recreación literaria y mítica de los orígenes caribeños. Cierro cita. Esto tanto en lo culto popular como en el humor. Por otra parte, Efraín Barradas en Luis Rafael Sánchez y el neobarroqueño precisa 4 características de esto que llama neobarroqueño. Cito, entre estas están la mirada hacia la cultura popular, que para muchos es lo despreciable, como lo es lo soez, y que a su vez funciona como un componente crítico que rescata nuestras circunstancias, nuestra puertorriqueñidad. Para completar el cuadro de lo neobarroqueño, sumamos el uso del lenguaje de Sánchez, con propósito político y el humor. Barrada en su escrito invita a la colaboración, advierte que lo que él llama neobarroqueño es un concepto que aún no ha sido desarrollado en la crítica literaria puertorriqueña, por lo que subraya su carácter nuevo dentro de este campo de estudio. Fernando Feliu Matilla, en Huellas Rituales en la obra de Luis Rafael Sánchez, por otra parte, nos propone que lo ritual entronca en lo mítico, no solo como un eje temático de las obras que estudia del humacaeño, sino también como rasgo paradigmático de un proceso de apropiación y reconfiguración de modelos literarios precedentes a lo que le llama interdiscursividad, o la toma de rasgos de un discurso para reconceptualizarlo en un contexto hispanoamericano. Y esto lo hace a través del estilo, que dice que su estilo es otro ritual y que a su vez genera así una doble dimensión. Otro texto que llama mi atención es el acercamiento que hace Grisel Mercedes Hernández en la biografía sensorial en 3 obras literarias de Luis Rafael Sánchez. Una reflexión para la interacción texto-lector. Esta advierte cuán pertinente es el carácter biográfico y autobiográfico de toda literatura. Matiza la idea de que, cito, los sentidos y emociones moldean la realidad que se desprende de la experiencia y las sensaciones. Cierro cita. Resalta cómo la oralidad en La Guaracha del Macho Camacho muestra
la multiplicidad de realidades que desprenden de esa experiencia y de las memorias. Así también, el análisis de Rosa Guzmán Merced en No soy nostálgico, Luis Rafael Sánchez, biógrafo y aguafiesta de una nación y sus vicisitudes, donde conjuga lo nostálgico y lo aguafiesta a través de 3 ejemplos en donde Luis Rafael Sánchez se revela a sí mismo como aguafiestas, partiendo de su propia definición, y que nos lleva a, cito, denuncias sin tapujos, sin disimulo, sin benevolencia, para reflexionar desde la nostalgia sobre la vida cotidiana, incluyendo nuestras debilidades y las del quehacer social y cultural. Esta nostalgia también está presente en las familias boricuas, divididas y revolcadas entre el ir y venir del puertorriqueño. Desde un lente autobiográfico en Migración Circular entre Puerto Rico y New York, en el ensayo La guagua aérea de Luis Rafael Sánchez, testimonio de mis vicisitudes como New Yorkican, Sandra Sepúlveda Trinidad nos habla de una identidad de frontera que se forma entre ese ir y venir de la migración de los puertorriqueños y por lo tanto alude a una identidad móvil, presente en el famoso ensayo de nuestro autor Luis Rafael Sánchez. En De Antígonas las Antígonas y La pasión según Antígona Pérez de Luis Rafael Sánchez, el decir del no decir, Vivian Ofán Vázquez nos enumera un listado de las Antígonas en la literatura, desde la referencia original de Sófocles hasta una decena de homónimos en América Latina. Enfatiza que la de Luis Rafael Sánchez es la versión más trascendental de las Antígonas, porque vuelve clásica la intertextualidad de la obra griega y presenta la tragedia de la resistencia, con el sacrificio que supone reafirmar la libertad. Con un lente de archivista, en Luis Rafael Sánchez, en el seminario Federico Dionís, Miguel Ángel Náter, director del seminario, nos presenta una mirada del cúmulo de documentos que arrojan luz sobre la vida y la obra del humacaeño. Por ejemplo, currículum vitae, artículos de revistas especializadas, cartas y muchísimo más. Vemos aquí a Rafael Sánchez como escritor y cómo va reflejándose su reconocimiento e inserción en la literatura puertorriqueña al pasar los años. Pero igual vemos al académico. Náter nos obsequia una de las cartas del autor en la que lo administrativo se torna literatura y crítica. Habla de un nuevo humor en las letras, con audacia, que profana, que desacraliza, que es crudo, ofende con expresión de causticidad. Ahora bien, en la conferencia magistral que hubo aquí en nuestro recinto de Humacao de la doctora Carmen Vázquez Arce, pronunciada desde este mismo atrio y titulada Para refrescar las flores ilusorias, quíntuples de Luis Rafael Sánchez, la crítica nos presenta una teoría o poética del arte del teatro. El texto está dividido en distintas partes y cada una comienza con una cita de Tite Curet para enfatizar el teatro como escenario de la vida humana. Se analiza así cómo la vida y el teatro son uno, estableciendo un diálogo con la propuesta de nuestro autor de su obra Quíntuples. También llamó mi atención de Ricardo Rodríguez Santos su texto Vivir de la ilusión, memoria y recuerdo de los ángeles se han fatigado, en donde nos muestra recuerdos, en donde nos advierte que nuestros recuerdos surgen de las interacciones sociales y culturales. De ahí que estas interacciones generen y confronten la conexión que se da con el público. Por otra parte, en la poética de la ironía entre la antinovela y los arabescos de la crónica,
La guaracha del macho Camacho, de Leticia Franqui Rosario, se establece que en la novela de Luis Rafael Sánchez coinciden rasgos de una nueva novela francesa. Forja así la idea de que tenemos una nueva novela caribeña, que también es antinovela, que, cito, adapta y transforma las técnicas narrativas para denunciar a través de la escritura. Cierro cita. Así que la antinovela puertorriqueña, nos dice, se da con la inversión, la deformación y la hipérbole ante las redes de significación que dan el sentido de inmediatez que surge del tiempo presente. Asimismo, resulta apropiado subrayar la crítica de Camille Cruz Martes de Luis Rafael Sánchez a Bad Bunny, la mala palabra, un verdadero vehículo de liberación. Aquí ella nos recuerda que se transgrede a través de la palabra, o bien la mala palabra, en tanto reflejo de una sociedad descomponiéndose y un grito en pro de la transformación social. Luis Rafael Sánchez pone en la palestra las miserias que suscitan en nuestra sociedad, denuncian el mundo en descomposición y pone el ojo no en la mala palabra, sino en su censura. Los soez se magnifican en los escenarios internacionales en los que se presenta Bad Bunny para hacer algo parecido a lo que propuso Sánchez. Cito, romper con el tabú sexual y la condena de la mala palabra. Cierro cita. Como un medio de denuncia para imponerse ante el poder. Finalmente, la revista concluye con una entrevista inédita como apéndice, que más bien es un regalo a quienes escudriñamos el quehacer literario puertorriqueño. Leira Anet Manso, con una introducción de Ramón Luis Acevedo en El cine en la literatura, nos presenta una entrevista a Luis Rafael Sánchez hecha en 1986, en donde se ve la visión del autor humacaeño sobre la relación que existe entre el cine y la literatura. Aquí Sánchez subraya el inevitable influjo que se da entre ambos medios artísticos y observa que la literatura toma del cine la necesidad de que el público lector, cito, vea la acción y donde la palabra potencie lo visual. Cierro cita. Advierte igual nuestro autor que, cito, el cine le ha dado otro espacio existencial a la literatura. Entonces, cierro con una pregunta utilizando las palabras de Sánchez. ¿Será que en esta tercera década del siglo XXI las redes sociales o lo virtual también le darán otros espacios existenciales a la literatura? Gracias. Gracias a la doctora Grullón por eso. Estamos perfectamente en el tiempo del editor, que es el tiempo de la hora que hemos dedicado a esto. Así que ahora, primero, vamos a dar las gracias a la junta de cada revista, a la junta editorial de Exégesis, compuesta por los profesores Rafael Díaz, Denis Fernández del Piso, Jesús López Rodríguez, Elio Ramos, Raymond Tremblay y Ana Vázquez. Todos profesores de este recinto y de diferentes departamentos de ciencia, de inglés, de ciencias sociales, de educación, de sistema de oficinas. Todos trabajamos juntos porque esto es una revista transdisciplinaria para nuestro recinto. Y la junta de la revista Quadrivium es una junta pequeña porque la mayoría de los profesores se han retirado, pero ahora, Diana es un ejemplo, tenemos colegas nuevos que van a entrar a esa junta. En esta junta damos las gracias a Yaneli González, Marta Jiménez y Alina Luz Santiago. Gracias a la junta de ambas revistas por haber confiado. Las revistas también tienen evaluadores externos, evaluadores que no están en Puerto Rico. Quadrivium tiene evaluadores en el Caribe
y CGC tiene evaluadores en el Caribe y en Estados Unidos. Para todos ellos, gracias y un aplauso. Ahora vamos a nombrar brevemente a los colaboradores de cada revista. Si algún colaborador está acá, le pido que suba aquí al escenario. Fernando José Aybar, Rafael Díaz, José Encarnación, Carlos Manuel González, Carlos Jorge Gilbert, Carlos Alfonso, Guzmán, Gloria Isabel Hernández, Delia Lizardi, Carlos Mendoza y Elizabeth Rodríguez. ¿Alguien está de esos colaboradores? Rafael está. Rafael, venga para que oficialmente entregarle su ejemplar. Se las entrego a los colegas. Y usted después se lo entregará a los colegas. Gracias por haber confiado en nosotros, Rafael. Y después tú le haces llegar la revista a los otros colaboradores. Los colaboradores del número especial de Cuadribio en la revista de Estudios Hispánicos: Mercedes López Baral, Efraín Barrada, Fernando Feliu, Grisel Merced, Rosa Guzmán, Sandra Sepúlveda, Melissa Vázquez, Carmen Ives Pérez Marín, Vivian Anfán y Miguel Ángel Náter, todos representando a la UPR de Río Piedras. Representando a la UPR de Humacao, Carmen Vázquez, Yandelín González, Alina Luz Santiago, Jorge Graterole, Rebeca y Jorge Graterole representan a la UPR de Humacao. Un aplauso para ellos. Representando a la UPR de Arecibo, Rebeca Franchi. Representando a la UPR de Bayamón, Wanda Cosme Montalvo. Representando a la UPR en Carolina, Ricardo Rodríguez Santos. Representando a la UPR en Calley, Leticia Franchi. Representando a la UPR en Mayagüez, Camil Cruz y Hugo Ríos. Representando a la UPR en Ponce, Roberto Echevarría. Y el apéndice que señaló la doctora, donde participó Ramón Luis Acevedo como presentador y la entrevistadora Leira Alex Manso. Un aplauso para todos ellos. Profesor Graterole. No se vayan. Ahora, tenemos revistas acá. Déjenme explicarle la importancia de esta revista en un minuto. Hay muchas revistas. La mayoría de las revistas académicas se mueven ahora hacia lo virtual, hacia el internet. O sea, no son revistas en papel. ¿Y el por qué? Por diferentes razones, entre ellos los costos. Es más fácil editar en internet, porque sin internet usted sube y hay un error, usted sube y lo corrige. Pero en el papel no se puede corregir. Así que las revistas en papel son exquisitas expresiones en peligro de extinción y son imperfectas. Y esa es la belleza de las revistas en papel, que son imperfectas porque nos representan a nosotros que somos imperfectos. Así que estas revistas no se imprimen en Puerto Rico, se imprimen en República Dominicana en una imprenta tradicional con una calidad de papel, con una calidad. O sea que lo que usted va a tener en sus manos no es una revista común y corriente, es más prácticamente un libro. Y llega una cantidad específica de revistas. Y esas revistas se reparten entre los colaboradores, se reparten entre lectores y se envían a todos los recintos de la UPR, se envían una cantidad de revistas, se envían a las juntas y también se envían a los evaluadores externos. Y las revistas viajan a ferias del libro y diferentes lugares. Al final quedan muy pocas revistas en papel. Pero siguiendo una tradición, porque estas revistas llegaron a finales de diciembre. Esta es la primera vez que se presentan. La gente de Río Piedras no las ha visto, de ningún otro recinto las ha visto, ustedes las van a ver primero. Quiero premiar a los estudiantes que están acá. Así que vamos a obsequiar, ahora cuando terminemos, algunas revistas entre los estudiantes.